Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Posiblemente hoy sí terminemos esta parte de lo que ocurrió con el rey David. Estaba revisando que íbamos a continuar. ¿Qué ocurrió con el rey David? Las últimas palabras que mencioné fue como Abraham también tuvo errores. Casi todos los hombres de pacto tuvieron una parte así de su vida, en sus tratos con Dios. Pero, ¿saben qué? Que no está mal eso, está bien. Está bien. No lo que hicieron fue reprobable, pero Dios en su gracia y misericordia, como les hablé lo de Moisés, todos fueron exonerados. La de David es tremenda, la manera como fue sacado adelante, pero se equivocó. Pero eso no nos muestra más que la soberanía del Señor y la gracia para perdonar a hombres de esta categoría y nivel de espiritualidad, ¿sí? Digamos, estamos hablando de Abraham, estamos hablando del rey David, estamos hablando de todos estos hombres de pacto. Y uno podría decir, no, es que estaban en un nivel altísimo, casi flotando 1 metro sobre el nivel del piso, bien espirituales, y no, a lo mejor fueron hasta más como dijera yo, quiero usar la palabra apropiada, más liberales que nosotros, en serio que sí. Pero vemos cómo el Señor en su misericordia, porque era importante, eran estratégicos, era gente con la cual se tenía que dar una estrategia tal que se tuviese la posibilidad de que hubiese la celebración de estos pactos tan importantes, que el personaje central, transformador, redentivo, fue el Señor Jesucristo. Ahí esa iba a ser la meta. Por eso es que el Señor escogió, como dijo el Señor Jesús, Él escogió a los sabios y a los entendidos, a los más preparados para avergonzar a lo vil y menospreciado del mundo, ¿no? Entonces, tiene su razón de ser. Bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Se acuerdan que las últimas palabras que mencioné en la sesión anterior fue que se hizo el pacto, se iba a hacer el pacto con David, pero no se hizo con David, pero que finalmente sí se hizo lo que se le dijo a David? ¿Cómo fue que se dio esta celebración de pacto? ¿Okay? Bueno, es muy importante que entendamos aquí un antecedente en el capítulo 10 por la cuestión geográfica, ¿sí? La cuestión geográfica y la étnica. Tiene un antecedente muy fuerte. Cuando el apóstol Pablo, ahí por Efesios 6, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra autoridades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Contra principados y potestades. Él nos está ahí diciendo, anunciando que nuestra lucha de los creyentes, porque va dirigida a los creyentes en la fe, nuestra contienda es territorial y gubernamental. Nuestros contendientes, que son las tinieblas, es en esa configuración de gobierno que tiene mucho que ver con el territorio, porque para un gobernador él necesita gobernados. Entonces, es territorial. Y en lo que se refiere en el sentido de autoridad, pues autoridad espiritual, porque esta es una cuestión netamente espiritual, no es algo político, humano, aunque hubo gentes, seres humanos, pero la esencia, el centro de todo es de esa naturaleza, territorial y de gobernación, ¿no? De la cuestión del gobierno. Bueno, ¿en dónde localizamos esto geográfica y territorialmente? Del versículo 1, dice, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. ¿De quién estamos hablando? Del rey de los amonitas. Hablamos acerca del origen de esta etnia de los amonitas y de los moabitas, que fueron los hijos de Lot y sus propias hijas, en una situación de incesto. Que ahí ya vimos que se abrió la puerta, quedó la puerta, el acceso espiritual abierto para que entidades
de todos los espíritus que se quedaron sin habitación cuando el Señor decreta y viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra, y bueno, toda esa gente falleció, toda esta. Fíjense que la ciudad de Sodoma se deslizó, literalmente se deslizó hacia adentro del Mar Muerto. Uh-huh. Los arqueólogos han descubierto que eso fue lo que pasó. Hay mucho yacimiento de brea o de petróleo crudo, o había abajo en la área subterránea de estas ciudades, y por eso dice que llovió fuego del cielo y también inclusive de abajo. Entonces, cuando viene el juicio, caen relámpagos, rayos sobre los pozos, se incendian y se crea un ambiente de calor impresionante, tan impresionante como para que se hayan cristalizado todas las materia orgánica. ¿Qué es lo que pasa en la bomba atómica? En las bombas atómicas, bueno, al menos las primeras que hicieron, era tan intensa la radiación calorífica que se evaporaba la gente, se evaporaba. Pero bueno, aquí toda la materia orgánica quedó cristalizada en forma de sal. Eso es lo que pasó. Hasta hoy, si han llegado a ir a Israel, hay una parte en una ladera junto al Mar Muerto donde hay se ve como si fuera una persona, una forma, una figura antropomórfica, y dicen que esa es la mujer de Lot. Y se formaron muchas esferitas llenas de azufre. Ahí se encuentra el azufre más puro en el planeta, porque dice azufre y fuego, ahí en el Génesis. Y se encuentra ahí mucho azufre. Ustedes van y hacen excavan en la tierra, ahí en las orillas del Mar Muerto, y encuentran esas esferitas. Hay mucho todavía. Usted la parte y son como parecen piedritas. Las quiebran, las rompen y se abren y tienen azufre puro. Entonces, cuando sale el fuego debajo y de los rayos arriba, se crea fusión de materia y se desliza la ciudad hacia el mar, que no era salado, era de agua dulce. Pero con este cambio se quedó muerto ese mar, que estaba vivo, y hasta ahora sigue muerto. No creo que ya está resucitando, ya hay reportes, son de cumplimiento profético, que en los últimos tiempos iba a regresar la vida al Mar Muerto, y ya empieza a haber materia viva, ya empieza a haber vegetales, cosa que nadie se lo explica. Bueno, sí, proféticamente sí, y eso es lo que está pasando. Bueno, esa era esta gente de los hijos de Amón. Estaba Hanún, volvemos al versículo 2, capítulo 10, y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Najas. Y bueno, de los amonitas. Cuando uno lee estos nombres de personas, Hanún, hijo de Najas, pues uno no, como a lo mejor no somos muy duchos en el conocimiento de lenguas antiguas, lenguas muertas, uno no se detiene a analizar esto, pero Najas, el nombre que aparece aquí de este rey Najas, quiere decir serpiente. Eso significa serpiente, entre algunas traducciones, pero así es como era reconocido. Dice, ahora, fíjense lo que dice: David había hecho un acuerdo, un acto de misericordia con David cuando anduvo perseguido por Saúl. O sea, este rey amonita lo protegió, ¿sí? Y ahora él quiere hacer como un acuerdo de paz o de buena voluntad de tener buenas relaciones con Hanún, el hijo de ese rey, el rey David ya siendo rey. Y eso es lo que dice en el 2, en la segunda mitad. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre, había muerto, el padre de Hanún, Najas, el rey Najas. Y cuando envía David a sus siervos para consolarlo por su padre, dice: mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te he enviado consoladores?
¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba. Eso era tremendamente vergonzoso. Eso era como una castración para esas culturas, ¿sí? Y luego dice, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. ¡Qué humillación tan tremenda! No sé si ya habíamos leído esto, no me acuerdo. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que eso era una afrenta a su propia virilidad de estos. Bueno, lo que mencionamos, todo esto trajo, y el resultado fue una guerra terrible, porque David no se iba a quedar así, sino que entonces, y pide ayuda a los sirios, Hanún, para atacar a David. Y los sirios, ustedes se acordarán de los antecedentes de los asirios fenicios, que hay, de Babilonia y todo eso, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que cuando esta batalla que se da y la gana el rey David y acaba con los amonitas, sucede lo mismo que había ocurrido cuando vino el juicio contra Sodoma y Gomorra. Se quedan sin habitación estos espíritus inmundos. Cuando se quedan sin habitación, que quedan ahora sí que libres de no estar dentro de personas, porque ese había sido el linaje de estas etnias. Bueno, ellos dicen, bueno, ya que nos quedamos sin habitación, David ha matado a todas nuestras, o destruido nuestras habitaciones, creo que ahora vamos a tener que tomar represalias. Y eso es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer todas esas entidades? Van a buscar la oportunidad de entrar por el área y el punto débil de la cabeza, de la autoridad de Israel, que era el rey David. Buscan cuál era el punto débil de David y lo encuentran. Encuentran cuál es el punto débil. El punto débil de Abraham, como les mencioné, fue que se haya quedado dormido, después vino una opresión, tuvo temor, ¿sí? Y vinieron los años de opresión. Bueno, todo esto empieza a verse el resultado en el capítulo 11. Y vamos al capítulo 11. ¿Cuál fue el punto débil? Que el Señor Jesucristo tuvo que arreglar esa situación. El Padre y el Señor Jesucristo tuvieron que arreglar esto en la redención, porque no podía quedarse así. Que también sabemos que en la sabiduría admirable del Padre también se nos va a considerar a nosotros. Y vamos a ver en lo que a nosotros nos interesa desde la perspectiva pastoral, cómo nosotros podemos discernir cuando un espíritu de esta misma naturaleza está afligiendo o influyendo en las familias que tratamos. Cuando nosotros entendemos estos procesos tan profundos y de cómo interactúan con los espíritus de las personas, de nuestros congregantes o de gente que vemos, sabemos cuál es el punto débil de ellos, no de las personas, porque las personas van a ser liberadas, van a ser restauradas, van a ser sanadas. Y a veces nosotros nos hemos preguntado por qué una persona que tiene una adicción de una cuestión de situaciones de problemas con la administración y el manejo de su sexualidad, ¿por qué vuelven a recaer y vuelven una y otra vez y una y otra vez? Porque probablemente se haya logrado hacer un ejercicio psicoterapéutico, o yo diría pseudo psicoterapéutico en un trabajo pastoral mal entendido, que aparentemente salen adelante, pero que después de un tiempo vuelven a recaer y otra vez vuelven, y otra vez vuelven los problemas al matrimonio, y otra vez se vuelven a separar, y otra vez entran en adulterio. Pero es cuando nosotros no hemos comprendido la esencia y de lo que está gobernando espiritualmente hablando en ese matrimonio, en esa familia. Bueno, entendamos los procesos y estos fundamentos de por qué sucede esto y que iba a ser con alguien tan representativo como el rey David, que iba a ser un pacto eterno con el Señor. Bueno, seguimos. ¿Qué ocurre? En el versículo 1, capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, había pasado un año después de que derrotaron a los miles de hombres del ejército de los amonitas,
se dispersaron, quedaron muy mal y los sirios ya no quisieron seguir peleando. Abandonaron la alianza con Amón, los hijos de Amón. Bueno, aconteció el año siguiente, fíjense cómo desde el versículo 1 nos empieza a dar datos muy importantes. Acuérdense, les vuelvo a recordar los criterios que estamos manejando y que debamos reconocer que son elementos de pacto. Los vamos a repasar para que se acuerden. Debe de haber corte del pacto, ¿sí? Debe de haber términos del pacto, debe haber derramamiento de sangre, que es importante, debe de haber sanciones y confirmación del pacto. Todos esos elementos debe de haberlos, que finalmente no ocurren con David, pero sí estas entidades van a impedir a toda costa que eso no suceda. Por algo, ¿cómo se desvirtúa el pacto que el Señor quería hacer con David? Fíjense cómo se va a desvirtuar, qué maquinación de las tinieblas, de la iniquidad, que tiene astucia el enemigo y tiene bastante sagacidad, que eso es lo que nosotros tenemos que estar como atalayas en las congregaciones, viendo la astucia y la estrategia del enemigo contra las familias, cuando hay un acoso, cuando hay cosas de ese tipo. Bueno, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No estuvo correcto eso. En la antigüedad y en las crónicas históricas de todas esas culturas, hasta en películas lo sacan, o las películas que hacen de esos tiempos, ¿no? Los que iban al frente de las batallas eran los reyes. Ellos exhortaban a su pueblo y ellos tenían que poner el ejemplo. Y eran los primeros que iban hasta el frente. Y ellos son los que entraban al primer choque en contra de los ejércitos de los enemigos, ¿no? Y el rey David no lo hizo en esta batalla, la última batalla. Él envía a Joab, su principal general, el jefe del Estado Mayor de sus ejércitos. Era un hombre un hombre de guerra que también era un poco cruel, ¿no? Porque finalmente le va a matar uno de sus hijos, a David. Era muy tremendo Joab, era muy temible, pero era un guerrero imparable y muy inteligente. Y ahí va a estar, enviado por David. ¿Y qué fue el problema? Porque dice abajo que David se quedó en Jerusalén y que esto fue en el tiempo de calor. Porque en tiempo de lluvias o en tiempo de invierno, que ustedes vieron ahora que ha estado nevando en Jerusalén, en ese tiempo los carros de guerra que eran de ruedas, con caballos, no podían caminar. Entonces los tiempos de guerras era cuando los carros de guerra y los caballos podían correr ágilmente, porque allí el más veloz ganaba las batallas. Y que los soldados no tuvieran frío, no tuvieran, se enfermaran por las lluvias. Era estratégica el clima para ganar las guerras. Entonces eran los tiempos ideales, que eran en esas regiones los tiempos de primavera. No eran mal clima. Entonces, por eso todos los reyes también salían porque no corrían esos riesgos. Bueno, aquí el rey se queda en Jerusalén y están en plena batalla. Como ya había asegurado la victoria el rey David, dice, bueno, pues no hay problema. Voy a tomarme mi descanso, me voy a relajar un poco, me voy a tomar unas vacaciones, ¿sí? No tengo problema. Que eso se aprovecha las entidades de esta naturaleza en la ociosidad, en el ocio. Por ahí vamos a ver que hay ciertas cosas fuertísimas por las cuales habló el Señor Jesucristo, que no salga ninguna palabra ociosa de su boca. Y hay una razón de peso profunda por qué lo advierte el Señor Jesús, pero no es nuestro tema. Y alguna vez lo veremos. Sí, por ahí vamos a ver eso. Dice después, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. A ver, si era la tarde, como se clasificaba el día judío, como se clasifican las vigilias, eran después de las 12 del día. O sea, fíjense, veamos la situación.
Un rey que tiene su país en guerra, que no se va al frente de la batalla y se levanta después del mediodía, creo que no era lo propio de un rey, ¿no? Yo creo que era como para que, no sé, al menos revisar las situaciones de la gente que se había quedado, qué sé yo, era más de mediodía, en tiempo de calor, y se levanta tarde el rey. Ya eso como que nos llama un poco la atención. Dice, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, porque el palacio de David tenía varios niveles, era de 2 o 3 niveles, y hasta arriba estaba la recámara principal del rey y tenía una terraza grande alrededor, porque podía vigilar el rey toda la ciudad y su guardia. Podían ver todas las calles, ¿sí? Veían que no fuera a entrar, que vieran algo anormal para proteger al rey. Y alrededor del palacio del rey David, donde él vivió, solamente podían vivir gente de su confianza, sus generales, los que trabajaban con él en la área gubernamental. No vivía cualquier vecino ahí. Era una zona muy protegida, muy aislada. ¿Mm? Y pues las casas de ese tiempo, si ustedes han visto ilustraciones, eran casas que tenían todas las habitaciones alrededor y tenían un patio central. Y en el patio central de la mayoría de estas casas tenían pequeñas piletas para guardar agua. Y era muy importante en ese tiempo de calor que tuvieran agua para el consumo, pero que también tenían agua para refrescarse, para bañarse también en tiempo de calor. Todos los soldados y los generales de David estaban en el frente de batalla. Cuando David sale al aterrado y empieza a andar por ahí, porque dice el 2, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué anduvo haciendo el rey David? Anduvo viendo, no las calles, si lo iban a invadir o si había un enemigo. Se queda viendo a una de las casas de soldados y había una mujer que estaba en su casa dándose un baño con todo lo legítimo que eso debía de ser, porque era su casa, en su privacidad, en el lugar que ella debía hacerlo. Ella, ¿qué se iba a imaginar que el rey la estaba espiando? Y si dice que era muy hermosa, no hay nada escrito en la Biblia que sea accidental, ¿eh? No hay nada que esté escrito que no nos llama la atención. Era muy hermosa. Y David, en lugar de desviar su mirada, porque él debió haber conocido el libro de Job, en uno de los capítulos de Job, le dice al Señor Job, cuando se trata de defender, ¿no? De la retada que le pone el Señor. Señor, yo he desviado mis ojos de la doncella, no me he posado nunca mis ojos en ninguna de ellas. O sea, mantenía sus ojos en santidad, Job. El rey David no lo hizo. Se queda viendo a la mujer que se está bañando. Y allí es donde todos los espíritus que rondaban y acechaban en una circunstancia de influencia espiritual al rey David. Y ahí es cuando dice, ahora es el momento. Ahora es el momento. Cuando empieza a trabajar, que eso es el principio de lo que significa el ver las situaciones de... voy a tener que usar palabras porque como subimos estas grabaciones y las mandamos, hay palabras que están muy controladas, ¿sí? Entonces casi tengo que hablar en clave, porque ya me congelaron una vez 3 meses. Entonces tengo que tener, el próximo módulo tengo que tener mucho cuidado cuando hablemos. Les había dicho yo que les voy a mandar una listita con palabras claves, ¿no? Bueno, en Levítico 18 dice que el Señor prohíbe que no verá la desnudez del prójimo. O sea, por la ley de Moisés está prohibido. Hoy ver eso mismo tiene su nombre técnico moderno. Bueno, ok, ya saben qué es. Pero es ahí en vivo y a todo color. y se queda ahí el rey David viendo y no debía de hacerlo, él debía haber desviado su mirada. Dice, ups, no, esto no. Y seguir, meterse a su recámara, irse a desayunar. Bueno, ya era el almuerzo, levantarse a la hora del almuerzo para un rey, como que eso no queda bien.
Y bueno, dice el 3, vean, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Bastaría con eso, ese mensaje de sus informantes, que se ve que tenía un muy buen control de quienes vivían en cada casa, hasta su estado civil de los habitantes, que le dicen, es casada y es mujer de uno de tus soldados, de Urías se llama. No un personaje clave como Joab, pero un soldado de cierta importancia. Y le dice, de mujer de Urías. Y bueno, y envió David mensajeros y la tomó. Esto de que un rey envíe mensajeros no fue nada fácil para Betsabé. Porque imaginamos la escena, ¿no? Llegan, golpean la puerta. ¡Tac, tac, tac! ¿Y a quién se encuentra Betsabé? No se encuentra a un chico de traer las pizzas, ¿eh? Se encuentra a unos soldados, gente importante. Tenía que ser gente así. Y le dice, te habla el rey, tienes que presentarte con él en persona. ¿Qué haría una mujer en esa situación? Diría, nací el rey, pues no voy, no me interesa. No, no. Es como si a cualquier persona hoy le manda a hablar el presidente o el rey. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos nerviosos. Ay, ¿cómo? Sí, sí, claro, espérenme, permítanme, voy a hacer algo. No, al menos me pongo algo presentable. No iba a desobedecer. Y nadie desobedecía a alguien como el rey David, porque inclusive, si desobedecía a alguien de ese tipo de personas, tenían toda la autoridad para poderla matar, a la persona. Ahí la podían matar. ¿Por qué la mataron? Porque te desobedeció tu orden y hay órdenes. A lo mejor no tanto así, pero sí una muy buena disciplina. Y ella ni sabía por qué. Ella nunca vio que la estaban espiando el rey. Y cuando le dicen y va Betsabé con los mensajeros, dice, y envió David a mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y aquí yo quiero desmitificar algo, que en la incorrecta lectura de la palabra se ha reprochado y se ha culpado mucho a la conducta de Betsabé. Gente que ha dicho, no, es que ella era una mujer que se entregó fácilmente, y que no, no, mis amores, no, no es así, lo vamos a comprobar. Porque ella tuvo que sujetarse a los deseos del rey. David no se pudo contener en su deseo, fue prácticamente la forzó, la obligó a tener intimidad con él. Y ella si se negaba, ¿quién se iba a negar a los deseos de un rey? Yo puedo imaginarme esta mujer que cuando le dicen los mensajeros que le hablé, ¿qué pasó por su mente? ¿Qué le pasaría a mi esposo? Fue lo primero que debe haber pensado ella, ¿qué pasaría? ¿Y por qué me manda a hablar a mí? Algo hizo muy malo, pasó algo muy malo con mi esposo, o pasó algo tal vez muy bueno, no sé. Pero cuando llega, se encuentra con la sorpresa de que el rey la obliga a tener intimidad. ¿Y ella cree que se sintió bien? No, miren lo que dice a continuación. Dice en el versículo que estamos leyendo, el número 4, la segunda mitad. Luego, después de que la obliga el rey David, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Si hubiese ella quedado prendida del rey, de que le gustó al rey y todo, a lo mejor ni es eso, ¿no? Pero no, ella dijo, he cometido un pecado y me siento muy mal, me siento inmunda. Porque eso dice, y inmundicia en el lenguaje bíblico es porque hubo un pecado de esa naturaleza. Entonces va al templo, lleva la ofrenda de una ofrenda que se daba para ese tipo de pecados, para que el sacerdote en turno recibiera eso y ella quedara libre de ese pecado. O sea, ¿qué hizo Betsabé? Cumplir la ley.
no se sentía bien. ¿Cómo quedó el estado de ánimo de Betsabé? Fue un abuso. Y eso abrió, fíjense cuántas puertas ya estaba abriendo el rey David. Primero abrió la puerta al ocio, ¿sí? Que ya hay una entidad espiritual que maneja eso. Y es un espíritu que tiene nombre, que eso fue precisamente en lo que cayeron los de la tribu de Efraín, que no sé si alguna vez lo mencioné, lo que era los sacrificios al Belfejor, que era la entidad demoníaca que vendían sacrificio los de la tribu de Efraín, que fueron muy manipulados por Balaam, e hizo Balaam que los jóvenes solteros se mezclaran con las jovencitas de, del pueblo vecino, que eran los madianitas. Bueno, gente, hay tribus que adoraban a este ente, este ídolo Belfejor, que era el dios de la corrupción y de la inmundicia sexual, ¿sí? Era terrible, porque ellos, los sacerdotes, lo que hacían, por eso es que el Señor se enojó muchísimo, muchísimo con Efraín, la tribu de Efraín, porque hacían estos sacrificios. Ponían una mesa donde hacían un banquete gigantesco, se embriagaban los sacerdotes y la gente que estaba ahí, y ya una vez que estaban bien pasados de tragos, discúlpenme, pero eso es lo que dice la historia. Tenían ahí el ídolo, eran cultos antiguos. Vomitaban y defecaban en las mesas. Y eso lo ofrecían de sacrificio a esta entidad. Esos eran sus cultos. Porque este ente era el dios de la corrupción. Y eso hacían. Por eso, y Baal mejor, viene del Baal-Zebú o Beelzebú, el señor de las moscas o el señor de la corrupción, de todo lo que es inmundicia. Y esos eran los cultos. Por eso es que la ociosidad es tan condenada y enfatizada por el Señor Jesucristo. Ninguna cosa ociosa salga de su boca. Pero ese, dicho por Jesús, el trasfondo espiritual viene desde ahí. Y ya había abierto esa puerta el rey David a la ociosidad. Después, cuando es negligente, que va perdiendo su autoridad, porque delega su autoridad a Joab, y él debería de haber ido como autoridad gobernante, y no lo hace. Y todo esto, como es hombre de pacto, todo esto va quedando anotado en las crónicas del cielo. Y claro, obviamente que como vio David por parte del Señor a lo que hacía David, así como vio Abraham conforme fue anotando todo cuando llevaba el sacrificio a Isaac, que ya le había anunciado el Señor a David que iban a hacer un pacto, todo lo que haga David como hombre de pacto va a quedar anotado, porque van a ser términos de pacto. Y el Señor no iba a detener el albedrío y toda la conducta del rey David. Entonces, pues, lo hace David. Y bueno, en el 5, ¿qué pasó? 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Wow, qué problema, ¿eh? Y es un problema no menor para un rey dirigente de una nación, de que había abusado de una mujer casada, súbdita de él, ¿eh? Esposa de uno de sus soldados, y que ahora estaba encinta. Digo, y ella con toda la razón le dice, ¿qué hacemos? Mi esposo está peleando en tu guerra y ya me embarazaste. ¿Cómo se lo voy a explicar a mi esposo? ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? Pero yo puedo decir que tú me embarazaste y es un hijo de un rey. Era un problema grave, muy grave. David empieza a maquinar y vamos viendo cómo va en esa evolución de cada vez mayor degradación. Ese es el método, la metodología de las tinieblas para ir hundiendo a los matrimonios, al hombre o la mujer, en una evolución, yo diría involución espiritual, en el área de la intimidad
con una visión de ver. Y ahí entró. Y hoy así entran los varones. ¿Mm? Así entra. En las mujeres oír y en los varones ver. Y vamos viendo ese proceso. Y ustedes deben de detectar en qué etapa del proceso están las gentes que ustedes ministren. ¿Has visto esto? ¿Has estado viendo esto? Sí. Pero ¿has ya cometido actos de adulterio o de salir a las calles, pagar por eso? No, no he llegado a eso. Entonces estaría en el nivel o en la etapa de cuando el rey David estaba viendo. Pero sirve para hacer un diagnóstico espiritual. No ha avanzado más. ¿Me explico? No ha avanzado más. Pero cuando va avanzando, como fue avanzando con David, nosotros vamos viendo que la situación va empeorando en quien estamos dándole seguimiento en una cosa de ese tipo. Y debemos saber, ya por anticipado sabemos, porque miren, tenemos una ventaja, mis amados pastores. Tenemos una gran ventaja. Que si esto quedó escrito no por conocer la biografía del rey David, sino para denunciar los procesos que siguen las tinieblas, para que de anticipado ya sepamos lo que le va a ocurrir a alguien que esté en eso. Y no requerimos bueno, si se necesita, les aseguro que el Señor lo va a hacer. Pero si ya teniendo la luz de este proceso, ya sabemos bien qué es lo que sigue para advertir, para sacarlos a las ovejas de ese camino de destrucción. ¿Se dan cuenta de la importancia que esto tiene? Vamos a seguir el proceso. Cuando le dice ella, estoy encinta, y se va a generar un probable problema de Estado a ese nivel, que veamos cómo ya la autoridad gobernante ya está decayendo. Todo, ¿sí? Todo ya está. Para este tiempo David ya estaba separado de Mical, que fue la mujer que le dio el rey Saúl como recompensa por haber derrotado a Goliat. Pero ni Mical quería a David, ni David no le gustaba tanto a Mical. Total que ella lo abandona y se va con otro hombre y ella queda estéril. Y David, bueno, no habla ahí de concubinas, parece ser que estaba libre, supuestamente, ¿sí? Y bueno, aparentemente eso. O si había mujer, no dice. Si había o no había, no dice. El caso está que hay un problema muy grave. Dice el 6, se queda David pensando. Y ahí es donde vemos este proceso involutivo en el espíritu y alma de David. Porque dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David, al esposo de Betsabé. Cuando Urías vino a él, David le preguntó, fíjense, David le preguntó por la salud de Joab. Se imaginan ustedes que, en primer lugar, el rey de una nación le manda a hablar a un soldado de regular nivel, no de la élite del ejército del rey David, sino tal vez un oficial, como había muchos, y le manda a hablar el rey. Cuando Joab recibe el mensaje del rey David, que quiere ver a Urías, te habla el rey. Y así como debe haber quedado admirada a Betsabé, de que le mandaba hablar al rey, así debió haberse quedado también Urías. Bueno, pues tengo que ir. Pues sí, vete, ¿no? Ningún soldado podía abandonar el frente de batalla porque eso era decisión y era ejecución. Entonces, pero era el rey, el único que podía darle órdenes a Joab. Así es que le dice, bueno, ve. Cuando llega Urías, ¿qué le pregunta el rey David? Por la salud de Joab. Una pavada, ¿no? ¿Cómo está el rey? ¿Le han picado muchos mosquitos? ¿O se ha enfermado, se ha descompuesto de su sistema digestivo? O sea, qué tontería. Le dice, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Qué no tenía su general en jefe para preguntar el estado de la guerra? Se lo pregunta a un oficial de menor categoría que Joab, pero algo ya había maquinado David. Él estuvo pensando cómo le hago para salir de esto, cómo le hago, y ya sé cómo le voy a hacer. Ya tengo la forma. La astucia de cómo un marido engaña a su mujer, de cómo puede tener una amante escondida, de cómo puede tener ahí su mensajería hasta que su esposo un día le encuentra los mensajitos por WhatsApp
y se sabe la clave de la esposa y entra, o le revisa ahí en la computadora y se encuentra cada cosa, ¿sí? Terrible. Casos de esos creo que ustedes han tenido, nosotros hemos tenido por montones, ¿sí? Y le dice, después dijo David a Urías en el 8, desciende a tu casa, así muy, muy bonito, muy tierno en sus palabras. Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Ya me lo imagino. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¡Wow! Nada más para preguntarle eso y le envía el rey un regalazo. No sé, a lo mejor le envió un pavo relleno, o no sé lo que comían los reyes, pero debió haber sido muy bueno. Algo fue, ¿no? Algo fue. Y ya se lo dan. Mas Urías dice, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ahí vemos el corazón de este hombre. Él estaba bien ubicado. Se va con la servidumbre a dormir, porque estaba en ese nivel. Dice, no se quedó a dormir en el palacio, no buscó irse a la casa de uno de los grandes jefes que estaban en guerra, porque además no había varones, estaban todos ahí, al menos en el lugar donde vivía Urías. Y se queda a dormir con los siervos. En el 10 dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, le manda hablar, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas. Fíjense la actitud de Urías. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La fidelidad de este hombre, ¿no? A su deber como soldado, como ciudadano, o sea, ética y moralmente correcto. Como puede ser el marido o la esposa engañados por el cónyuge. Uh-huh. Que en este caso Urías estaba en lo correcto. Y en el 12 dice, y David dijo a Urías, bueno, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ah, ¿qué estaba tramando David? Algo ya había tramado David para hacer algo, para solucionar su problema. Dice, lo embriaga. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Se quedó en el cuartel a dormir ahí con los siervos o con la servidumbre. Y no se fue a su casa. Le falló el plan a David. Venida la mañana, el 14, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjense ya a qué nivel está el espíritu de Joab, de David. Ya algo muy, muy oscuro, ¿sí? ¿Y qué escribe David en esa carta? Porque aquí está escrito, 15. Y escribió en la carta diciendo, pongan a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Y la sentencia de muerte de Urías se la da a Urías en la mano, para que se la entregara a Joab. A ver, ¿qué no David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Quién no fue el valiente que acabó con Goliat? Super amigo de Jonatán, que fue ungido como rey 3 veces. ¿Qué pasó con David? Pero ¿saben qué? Yo lo que veo aquí es la tremenda influencia que tienen las tinieblas con la autoridad gobernante, que puede ser a una nación, a un gobernador de una localidad o a un padre de familia. No hay diferencia. Eso no es importante para las tinieblas.
La cuestión es acabar con cualquier autoridad gobernante. Le da la sentencia de muerte en la mano a Urías. Este hombre inocentemente, con toda su obediencia y su inocencia, si supiera lo que llevaba en la mano, si supiera lo que llevaba, ¿no? No tenía escapatoria. Si hubiera leído el mensaje, sabría lo que había pasado y huiría y lo mandaban a buscar y lo mataban. A él y a su mujer y a toda su familia. Hubiera sido terrible la represalia. Pero él, fiel a su rey, no se atrevió a abrir el mensaje. Obedeció. Bueno, llega ahí, dice el 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Claro, porque no era de primer nivel. Era un soldado de menor categoría, que tal vez eran los que lanzaban las piedras en las catapultas o afilaban las espadas, qué sé yo. No era alguien tan importante. Y David sabía que lo iban a matar. Y ahí no hubo problema. No hubo ningún problema. ¿Qué es lo que tramó David? Ve qué estrategia trazó David en su mente. Dice el 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, como debía de ser, si el rey comenzara a enojarse, fíjense, tengo que decirle algo que lo ponga contento. Ahí vemos el corazón de Joab. Si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suelen arrojar desde el muro? Porque arrojaban aceite hirviendo, piedras, por todo lo que podían, ¿no? Y morían muchos soldados al pie de los muros de las ciudades. Dice, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás las palabras claves para David. Así, la clave. También tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Ella era la clave para que el rey no se enojara. Cuando el mensajero dice, fue el mensajero llegando contó a David todo aquello a que Jehová le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Ahí el rey David como que empezó a poner la cara seria, ¿no? ¿Cómo que prevalecieron? Bueno, fingió el rey David, como que se iba a empezar a enojar. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos siervos del rey. Y el mensajero le dice, y murió también tu siervo Urías Eteo. Ya estaba el plan, ahí estaba el plan de David. Eso era el avance en las tinieblas del rey David. Eso era lo que tenía que oír. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ahora uno, ahora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. ¿Saben cuál fue el plan de David? Hacer un héroe y mártir a Urías. Y una vez que lo presentara delante del pueblo, tenemos un nuevo héroe, un prócer de la guerra, un soldado que estaba hasta atrás, se metió a lo más fuerte de la guerra y miren, pero murió como un valiente. Así es que le vamos a hacer un homenaje. Y yo, como rey, el mejor homenaje que voy a hacerle a Urías va a ser que me case con su viuda. Y así ya se arreglaba lo del nacimiento de ese hijo, ¿no? Hijo del rey David. Y con un nuevo héroe. Y todo arreglado. ¿Se dan cuenta cómo fueron avanzando y pervirtiendo el corazón del rey David? Terrible. Por eso el Señor no dijo nada de hacer nada de pacto, porque David tenía que ser probado en su corazón.
todas las familias, todos los matrimonios, no cantemos victoria porque dimos una buena consejería, lloraron, se arrepintieron y nos dijeron, ya no lo voy a hacer, ya no lo prometo, y al rato ya vuelven a caer. Porque no paró ahí el proceso. Porque el Señor sí estaba al tanto de lo que en realidad había ocurrido. Y vean lo que ocurre, porque no se iba a quedar esto así. Entra en acción el Señor. Entra en acción. El capítulo 12 dice, el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, algo había pasado ya con el profeta en turno, con Natán. Ya algo había ocurrido. Ya no estaba Samuel. Ya estaban sus discípulos de Samuel. Y este es un profeta que ningún profeta tenía temor a enfrentarse a un rey porque eran gente enviada por el mismísimo Señor. Así es que va Natán, que es profeta o vidente, y viniendo a él le dijo una parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había, porque está hablando del corazón de Betsabé. Se da cuenta de la inocencia de esta mujer. Y lo que David no vio en Betsabé, pero que sí veía el Señor en el corazón de Betsabé. Yo digo, ¿cómo sufrió esa mujer? Abusada, embarazada y después enviudada, por un medio de un asesinato. Indirecto, pero un asesinato. Una historia terrible, 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 terrible. Y aquí está el profeta diciendo, una corderita él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. A lo mejor tenían hijos, puede ser, ¿eh? Puede ser. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y eso es lo que esperaba el Señor que dijera David. Ok, así como tú mandaste un edicto y sentencia de muerte para este hombre Urías inocente, y esa corderita que era mi oveja, de mi redil, eso que has dicho, se cumplirá contigo, David. ¿Sí? Se cumplirá contigo. Y se lo dice, se lo suelta el profeta. Ya, bueno, sigue diciendo el 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor. Y ahí va la palabra del Señor. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Estaba muy enojado el Señor, ¿eh? Muy enojado con David. Yo no sé si los profetas en ese tiempo hacían énfasis en el estado de ánimo del Señor, porque el Señor tiene ira y se enoja, es la ira santa de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que en la envergadura del personaje de un rey, yo creo que el profeta Natán fue fiel en transmitir el mensaje, no tembloroso. El Señor dice, no, con todo el énfasis así. Le habló al rey David. Dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. O sea, las concubinas que acostumbraban tener ese tiempo. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ahí el rey David se da cuenta. Ops, creo que me vieron, creo que saben lo que hice. Dice, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón y de los amonitas, de ese pueblo lleno de inmundicia sexual. Lo peor que podría haber pasado. Uf,
Yo así, como si fuese yo abogado, yo diría, no, qué terrible historia. ¿Hasta dónde llegó David? Dice, por lo cual, estas son las consecuencias, David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Siempre va a haber violencia. Siempre va a haber violencia. Por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Es decir, tus mujeres llevarán una vida de intimidad a la luz de los ojos del pueblo. Ajá. Va a haber violencia, va a haber situaciones terribles en tus descendientes, en tu linaje, con las mujeres, con las mujeres. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. No me voy a exhibirte. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús con el que peca deliberadamente, que primero en privado? Primero con el que peca, después con 2 testigos, después delante de toda la congregación, y si no entiende, que se expulse. ¿Se acuerdan que eso lo dijo Jesús? Bueno, aquí están los antecedentes de eso. ¿Por qué dijo eso del Señor Jesús? Bueno, dice después, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Bueno, qué bueno que lo reconoció. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, David. ¿Por qué? Porque estaba en juego el pacto que Dios ya le había dicho que iba a hacer. Por purita misericordia, no le quitó la vida al Señor, sino que el Señor se acordó, tenemos algo pendiente que hacer para las generaciones. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, este primogénito tuyo, con esta mujer específicamente, le voy a quitar la vida. Se va a morir ese hijo. Tu primogénito tiene que morir. Y Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. 7 días de ayuno y oración de David. ¿Qué pasó con David en ese tiempo? Y este es un proceso interesantísimo. ¿Saben qué vamos a aprender a reconocer? A distinguir perfectamente bien entre lo que es el arrepentimiento según el mundo y lo que es el arrepentimiento según Dios. Aquí surgió lo que David va a escribir en el Salmo 51, que vamos a entrar en las profundidades del Salmo 51 y ver el trato ya de un David arrepentido, de su confesión y de la reacción del Señor ante un arrepentimiento profundo. Que esto es lo que debamos de conocer en la gente que tengamos en consejería y que con esos elementos que vamos a estudiar podamos distinguir cuando una persona verdaderamente está arrepentida. Y eso les va a dar a ustedes muy buenas indicaciones de saber que va por buen camino. Y que esa gente que ustedes tengan en consejería sí está respondiendo positivamente a la voz del Señor a través de ustedes. Y que va a llegar a buen término. Va a llevar a buen término. ¿Sí? Cuando no se den estos elementos que vamos a estudiar, hay que insistir y trabajar sobre ellos. Insistir y trabajar sobre ellos. Hasta que la persona los vaya sacando. Los vaya sacando. Y ustedes lo van agregando. ¿Sí? Ah, ok. Ya dijo esto. Sí, ya le habló el Señor sobre esto. O el Espíritu Santo ya lo convenció de pecado, ya lo redargüyó de pecado. ¿Por qué? Porque ya soltó esto.
con todos esos elementos que vamos a estudiar en el Salmo, que fue lo que operó en la conciencia del rey David, y que el Señor esperaba, miren, el Señor esperaba que saliera de David, pero de David tenía que salir. No se lo iba a decir, ¿sí? Mira, David, arrepiéntete de esto. Como a veces hacemos. A ver, confiesa conmigo esto. Y le decimos, repite conmigo. Y les vamos dando los elementos para que repitan con nosotros una oración de arrepentimiento. Y fue un arrepentimiento no completo, no profundo, no nacido del corazón. Y fue algo muy ligerito, muy light, que tristemente en algunos lugares se da esa naturaleza de arrepentimiento y vuelven otra vez. Ahí entra nuestra responsabilidad, mis amados. Ahí está nuestra responsabilidad, que tenemos que reconocer así con precisión esos elementos. Esto lo vamos a ver en la sesión que viene. Les pido que den una lectura al Salmo 51, ¿sí? Para identificar mejor, ya con más facilidad, qué elementos deben de formar el arrepentimiento según Dios. Porque David tenía, bueno, pero va a recuperar. Es la buena noticia. Pero esto tuvo que ser redimido por Cristo. Y van a ver la manera tan impresionante como el Señor tiene que redimir el pecado de su antepasado David, para que el Señor Jesucristo, dentro de los términos de pacto, recuperara un término de pacto violado por el rey David. Pero como todavía no se daba ese pacto, pero se iba a dar, ¿sí? Ahí hay una serie de elementos que son muy, muy importantes. ¿Por qué? Miren, muchos de los matrimonios, cuando hay un adulterio, han pasado hasta 20 años, 30 años de un adulterio y la esposa no ha perdonado al marido. Y lo sigue condenando, lo sigue acusando y esa mujer sigue muy herida, sigue muy lastimada. ¿Y por qué es tan herida y tan lastimada después de tanto tiempo? O él también, ¿no? También él. O ambos, que es peor. Porque no se ha solucionado. Para este tipo de cosas, mis amados, no tiene nada que ver los años que ya han pasado. Porque así como ha pasado, 20 años pudo haber sido ayer. No tiene nada que ver el tiempo que ha transcurrido. Entonces, cuando no nos aseguramos de que no existieron todos los elementos de un arrepentimiento según Dios, van a regresar y corren el riesgo de volver a caer en eso. Entonces, eso vamos a analizar la próxima sesión. ¿Alguna pregunta con esto? A ver, díganme, piénsenle. No, mi pregunta, Doc, era relacionada a eso, cómo evitar la reincidencia, ¿no? Que se da en algunos casos. Claro. Entonces, por ahí asociado a eso, Sí, Gaby, muy bien pensado, porque es precisamente por eso que nos obliga a entrar en el espíritu y la conciencia del rey David, que eso quedó escrito en el Salmo 51. Ahí nos vamos a meter. Ahí nos vamos a meter en lo más profundo del espíritu de David. Que qué bueno que quedó por escrito. Por eso después vemos una conducta desconcertante aparentemente del rey David leyendo más adelante. Pero vamos a entender por qué. ¿Por qué? Y después, ¿cómo es restituido y restaurado David? Es impresionante lo que ocurre después. Doc, Sí. podemos decir que en realidad este espíritu, a ver, la puerta que abrió David fue el ocio. No estar haciendo lo que Dios le mandó que tenía que estar haciendo. O sea, el ocio abrió la puerta para que entrara este espíritu. Y después que entró, empezó gradualmente a pervertir todo lo que David tendría que ser para el rey, digamos. Sí, un arroyito cuando corre y se acumula agua se hace una cascada. Es lo mismo. Empezó por eso. Y fue creciendo. Por eso vemos esto. A ver, el ocio hoy, cuando la palabra dice que no nos encuentra ociosos, sino llevando frutos. Sí. ¿En qué cosas
puntuales, más allá podemos identificar este espíritu de ocio. No sé si es un espíritu, yo le menté que papá No, sí, sí. Pero ¿en qué cosas puntuales tendríamos que estar mirando las personas para identificar que están en un espíritu de ocio? Es no llevando un fruto espiritual, no llevando un fruto, por ejemplo, de mantener su casa en orden, o su matrimonio, la economía, esas cosas. Claro. Sí, de hecho, la definición de ocio significa sin fruto. Esa es una definición que está en la definición. Y sin sustancia, sin provecho ni sustancia. Que lo que hace es algo que no es de provecho. No, miren, de entre muchos casos, maridos que tienen años buscando un trabajo y que no encuentran, que van y no me gustó y me trataron mal y ya no regreso. Oye, pero ya tanto trabajo te costó, encontraste un trabajo. ¿Y por qué? Es que me hicieron mala cara. O no me dieron el trato que yo esperaba. ¿Qué sé yo? Y vuelve otra vez. ¿Y qué hace su marido ahí? Se la pasó viendo a sus amigos, se va a jugar al fútbol, se la pasa viendo el televisor y ocio. Esa es la situación. Primer síntoma de alarma. Un signo de alarma. La ociosidad. Por eso dicen la ociosidad es mala consejera. Así es. Pastor Morraya iba a preguntar algo porque vi que se encendió la línea. No, se me encendió sola, pero no, tranquilo que espectacular, espectacular. Realmente es para tener el cuidado y a veces que no sabemos hasta dónde vamos a ir a parar con una cosa muy común que se da en nuestros días también del ocio de las personas, en mucho sentido, ¿no? Y sí. ¿En qué puede llegar a las consecuencias que puede llegar a tener? Claro que sí. Y consecuencias aún a este extremo. Y la verdad que es un caso extremo, porque estamos hablando de llegar hasta que Urías es sacrificado, y después el niño, el juicio tremendo que cae contra él. Es un caso extremo, pero entre todo ese menú aprendemos. Alex. Hablaste, Doc, en el caso del hombre y en las mujeres. ¿Cómo sí. uno lo detecta? ¿Cuáles pueden ser las...? No estamos juzgando género, sino particularidades de los dos. Particularidades de conductas. Claro, una de las más comunes que hay hoy en muchos matrimonios, el descuido de los hijos. El que no hay un cuidado de los hijos. ¿Sí? No hay una desatención. No los bañan, no les nutren bien, no están al tanto de sus deberes del colegio, no les interesa o están mal de una enfermedad y no hacen caso, y cuando están muy enfermos los llevan y vienen las consecuencias. 1000 situaciones que hay de la mayordomía de una esposa. O la misma indiferencia, la misma falta de afecto al marido porque distracción de alguna otra cosa que nada aprovecha. O sea, ir a visitar demasiada vida social, demasiado estar en el chusmerío, qué sé yo. Pero cualquier cosa que es. Un varón dice que, por ejemplo, no tiene trabajo. Bueno, mira, haz empanadas y sal a venderlas. Esfuérzate, lo que se pueda. Ahora que acá en Argentina estamos sufriendo mucho con la cuestión de la economía y que hay matrimonios donde el marido todavía obliga a la mujer que vaya a trabajar y él ahí tranquilo, pues me despidieron, no hay donde encuentre, ¿sí? Y no hace nada, no hacen. ¿Qué hace? Sí, ve películas, series, tanta cosa que hay para ver. Y el cambio de los roles, eso de que la mujer trabaja y el varón ama de casa. Sí. Ahí hay un cambio de roles también. O sea, ¿no encubre un ocio eso? Ahí lo van a ver, me reservo porque eso lo van a ver con Pati detalladamente. Detalladamente. Así es. Sí, pero algo hay. Una familia que le decíamos los sandwichitos de miga, le decíamos. En la congregación. Estaban en todos los cumpleaños. Exactamente. No había ni un... Exactamente. Muy buena definición. ¿Alguna otra pregunta?
¿Todo bien? Sí. Ok, bien, bien. Doc, Bueno, Doc, no, Leo, digo, un solo comentario. digo. Estuvimos hace 2 días, vio que hoy el tema de las empresas empiezan a aparecer los coacheos, Sí, ¿no? sí. Bueno, los temas de los coaches empresariales y todo lo demás. Bueno, dentro de todo eso, uno tiene que saber discernir qué sirve y qué no, ¿no? En eso. Y nos pusieron un video del esfuerzo, ¿no? Sí. Bastante guionado todo, pero bueno, nos pusieron un video del esfuerzo, y lo que me llamó la atención, sí, del video es que lo que se refería usted recién de que, bueno, por ahí no hay esfuerzo en nada, de que el gallego este que hablaba ahí, todo en español, decía que uno de los síntomas del esfuerzo es que duele. Claro. ¿No? O sea, que uno de los síntomas de saber que uno se está esforzando, y por ahí lo llevo a la crianza de los hijos, ¿no? También. Es decir, cuando uno educa o está creando bien a sus hijos, eso duele, digamos, ¿no? Y fue una parte que rescaté del video, digamos, más allá de que está guionado hacia otro lado, la charla que después viene y todo lo demás, sí lo rescaté como algo positivo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, a veces evitar el esfuerzo por ese dolor, digamos así, es bastante común, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno. Y no, y vamos a ver, con David, vamos a verlo ahí. Ahí lo vamos a encontrar. No andaba tan errado el gallo. Está. Ahí está. Ahí lo vamos a entender. Y es ahí donde el acompañamiento pastoral es determinante. Determinante. No es cuestión de condenarlo, echarlo fuera, no, eres un adulto, como algunos que no son pastores, son carniceros, porque destazan a sus ovejas y dispersan la carne. En lugar de ser pastores, son carniceros de ovejas. Y no es así. No es así. Hay solución. Hay solución. Bueno, mis amados, nos vemos el próximo lunes. Que descansen.